Dentro de su testimonio en caso de independencia judicial, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, dijo que había un plan para anular la sentencia del expresidente Rafael Correa. Ex ejecutivo de Odebrecht afirmó a las autoridades estadounidenses que pagó sobornos al ex segundo mandatario ecuatoriano Jorge Glass. Según el testigo del juicio contra el ex contralor Carlos Pollitt, los montos fueron entre 17 y 18 millones de dólares. La Organización de Estados Americanos condenó la irrupción en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La crítica a nuestro país no implicará sanciones. Incidentes entre el oficialismo y la oposición marcaron una atropellada sesión en la Asamblea Nacional. Los miembros de la Revolución Ciudadana cuestionaron a gritos a los ministros del gobierno de Noboa por la incursión en la Embajada Mexicana, donde fue detenido uno de sus militantes. 2 personas fallecieron en la parroquia Pascuales y otra en la Valerio Estacio. Según los agentes de DINASED y Criminalística, fueron atacados por sicarios. Investigan los motivos de estos crímenes. La pregunta 1, casillero F de la consulta popular, propone controles permanentes de las Fuerzas Armadas. Analizamos cuáles son las posturas de expertos en seguridad. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Empezamos con el tema del momento. La Organización de Estados Americanos aprobó en su sesión extraordinaria de este 10 de abril una resolución en la que se rechaza la incursión de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito. Las delegaciones de varios países llamaron al diálogo para la resolución del conflicto diplomático. Con 29 votos de 31 países miembros presentes en la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, se aprobó la resolución contenida en 10 puntos sobre la crisis diplomática suscitada entre México y Ecuador por el ingreso a la Embajada Azteca en Quito y posterior detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El documento condenó el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones de la representación mexicana, así como reafirmó la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. La resolución es absolutamente necesaria y en ese sentido la Secretaría de la Organización desea expresar que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En sus intervenciones, varios países consideraron que debe ser el diálogo el que prime en la renovación de las relaciones entre las dos naciones. Chile aboga porque este incidente entre naciones hermanas, con las que Chile mantiene relaciones estrechas y histórica amistad, sea superado prontamente, siguiendo los principios que marcan la diplomacia y que también expresó su vida, entre ellos la resolución pacífica de las controversias entre los estados. Es lamentable que la larga amistad entre Ecuador y México esté sometida a tales tensiones causadas por los sucesos recientes, pero creemos que por medio del diálogo constructivo y la interacción ambas naciones podrán superar estos desafíos y fortalecer sus relaciones bilaterales. La representación de Colombia consideró que como parte del reinicio de las relaciones, Ecuador debería considerar devolver al ex vicepresidente el estatus que le concedió México. Pero pienso que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el peticionario, el favorecido con el asilo, vuelva a obtener su estatus de asilo. El vicecanciller encargado de exponer la posición ecuatoriana, Alejandro Dávalos, ratificó que el gobierno nacional no considera lícito conceder este beneficio a una persona que ha sido sentenciada por la justicia. La concesión de asilo diplomático, cuando se trata de delitos comunes y de condenas y procesos penales ante tribunales ordinarios competentes, como es el presente caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede y genera su responsabilidad internacional y además apoya la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano, promoviendo la impunidad.
La delegación de El Salvador se abstuvo en esta votación, mientras que la representación mexicana no estuvo presente en la cita regional. Informó Miguel Ángel Bedoya. En el segundo día de testimonios del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt, que se desarrolla en Estados Unidos, el testigo José Santos mencionó al ex vicepresidente Jorge Glass como una de las personas beneficiadas con el pago de sobornos de Odebrecht. De acuerdo a Santos, Glass recibió más de 17 millones de dólares en coimas. Más adelante revisaremos la ampliación de esta noticia. Por ahora veamos que en el caso Independencia Judicial, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, indicó que había una planificación para destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y lograr el retorno del expresidente Rafael Correa, involucrado en casos de corrupción. Con la presencia de la fiscal general Diana Salazar, se instaló la audiencia para receptar 3 testimonios anticipados por presunta obstrucción a la justicia. El primero en rendir su testimonio fue el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Él dijo que hubo la convocatoria que hizo Wilman Terán para suspender a la fiscal. Ese era el primer paso. Es decir, habría existido un complot desde el sistema de justicia. Entre las declaraciones de Muñoz indica que Rafael Correa le dijo que los ex jueces Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban cooptados por él para poder tener un recurso de revisión presentado por Ramiro Galarza en el caso Sobornos. Muñoz aseguró que se reunió en Brasil con el ex jefe de Estado. Hablaron del recurso de revisión, pues si este era favorable, el caso se caía y con eso Rafael Correa ya podría regresar al país. Para eso, Correa le habría dicho a Muñoz que apoye en todo al ex titular del organismo. Se le anunció que Alembert Vera iba a ser designado al Consejo de Participación Ciudadana y desde allí iba a haber una agenda que se iba a coordinar con Wilman Terán y sus asesores para suspender a la fiscal y destituirla. Con eso, el camino quedaría libre. Además, el procesado Muñoz habló sobre las razones para la destitución del juez Walter Macías. Dijo: de alguna manera, ellos, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Wilman Terán, tenían intereses en el tema de Walter Macías, porque tenían un proceso por el tema de los audios de Juan José Morillo, cuando se reveló que él había dicho que el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, lo había llamado para que se regrese a Guadalupe Llori a la Asamblea en el tema de acciones de protección. Este caso se empezó a configurar en el 2022. En esa época, la Fiscalía General del Estado investigaba a 2 exvocales de la Judicatura por el presunto delito de tráfico de influencias. Informó Marilyn Jaramillo. El testigo protegido Alex Palacios, y quien fue mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su testimonio habló de una supuesta planificación a favor del ex vicepresidente Jorge Glass para lograr su liberación en 2022. Luego fue el turno de Alex Palacios, testigo protegido, y quien en su momento fue coordinador del despacho institucional y exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, mano derecha de Wilman Terán. Al iniciar dijo ser responsable a Wilman Terán de lo que le pueda suceder, pues habría recibido varias amenazas de muerte. Incluso aseveró que fue testigo de las conversaciones que mantenía Wilman Terán con el expresidente Rafael Correa a través de la aplicación Wire. Terán, según el testimonio, habría elaborado un fallo a favor de Jorge Glass, fallo que recibiría el también procesado ex juez Emerson Curipayo para la liberación del ex vicepresidente, quien salió de prisión en diciembre del 2022. Aseveró que Terán tenía aspiraciones de ser presidente de la Judicatura y la medida para Jorge Glass era que el correísmo lo apoye dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Buscaba tener una nueva mayoría. Ese habría sido el arreglo con Maribel Barreno y Javier Muñoz para poder controlar la Judicatura. Una de las peticiones para lograr esta nueva mayoría habría sido el pedido de Barreno para que el juez Walter Macías sea separado de conocimiento de la causa por tráfico de influencias que se seguía en contra de ella y Juan José Morillo. Pero eso no era lo único. Palacios aseveró que supuestamente se negociaban cargos. Dijo haber conocido la denuncia de una funcionaria que al parecer habría recibido la orden de pagar $10,000 por una secretaría. En esta causa, Fiscalía procesa a 13 personas, entre ellas Wilman Terán, Maribel Barreno, Javier Muñoz, expresidente y exvocales de la Judicatura.
Informó Marilyn Jaramillo. En medio de fuertes reclamos del correísmo, la canciller Gabriela Sommerfeld argumentó que por el momento no está en la mesa de discusión el pedir disculpas a México. Lo hizo durante su intervención en la Asamblea Nacional, donde la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, compareció por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Mediante gritos, el correísmo quiso hacer prevalecer su razón en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Señor presidente, Jonathan Parra está penado la presidencia. Todo empezó cuando la asambleísta Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano mocionó se declare la sesión reservada para que continúe la comparecencia de Mónica Palencia, ministra de Gobierno, sobre la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Miembros de la Revolución Ciudadana irados pedían la apelación de Jonathan Parra, de la bancada oficialista, como presidente de la comisión. De acuerdo al 140 de la Ley de la Función Legislativa, y tampoco dio paso a esa apelación. Por cosas menores a esas, le recuerdo al legislador Jonathan Parra que Guadalupe Llori fue destituida de este Parlamento. Parra solicitó la intervención de la escolta legislativa para que desaloje a quienes no pertenecían a la comisión y a la prensa. Rechazo el comportamiento no a la altura, con insultos o incidentando un proceso de fiscalización legislativo que nos compete a esta Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Era conveniente declarar reservada la sesión? En efecto, la doctora, la ministra Palencia, en su parte final indicaba que iba a entregar información de carácter de reserva por la seguridad nacional, y es ahí en el momento oportuno, respetando la Constitución y el procedimiento, que no puede obtener esa información si la sesión es pública. Por supuesta falta de garantías, las comparecencias se suspendieron, quedando pendientes la canciller Gabriela Sommerfeld y Giancarlos Lofredo, ministro de Defensa. La ministra de Relaciones Exteriores reaccionó frente a la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse a dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. A los correístas también les molestó que los secretarios de Estado minutos antes también habían sido convocados a la Comisión de Fiscalización, pero no fueron. Informó Héctor Romero. ¿Y cómo avanza el juicio contra el ex contralor Carlos Pollid, que se desarrolla en Estados Unidos? Aquí los detalles. Este miércoles se desarrolló el segundo día de testimonios dentro del juicio de lavado de activos en contra del ex contralor Carlos Pollid en Estados Unidos. Ahora fue el turno de la defensa de Pollid de realizar un contrainterrogatorio al primer testigo, José Conceizao Santos, quien admitió el día previo haber pagado millones de dólares al excontralor a cambio de eliminar multas en contra de la empresa brasileña Odebrecht. La defensa de Pollid, a cargo del abogado Howard Srebnick, trajo a colación el pago de sobornos al ex vicepresidente Jorge Glass, quien habría operado a través de su tío Ricardo Rivera. También presentó registro de los pagos realizados por la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht, conocida como el Departamento de Sobornos. El testigo, al ser consultado por estos registros que se manejaban a través de códigos, dio números y señaló que del 2010 al 2016 entregó 55 millones de dólares en coimas. Más de 17 millones se habrían cancelado a Jorge Glass por medio de transferencias en efectivo en un hotel de Quito y 12 millones habrían sido entregados al excontralor Carlos Pollid. No obstante, la defensa de Pollid sostiene que no existe un solo documento con la firma de su defendido que ordene el levantamiento de glosas en contra de Odebrecht. Conceizao Santos señaló frente a esto que el desvanecimiento de 2 glosas dependía específicamente del excontralor, una por 32 millones de dólares y otra por 14 millones. A esto añadió que el acuerdo para la eliminación de multas fue realizado con Pollid, quien habría actuado a través de otros funcionarios de la Contraloría para quedar libre de cualquier responsabilidad. Los pagos se habrían realizado a nombre de empresas extranjeras, una ubicada en Barcelona, España, y otra en las Islas Bahamas. El código para las transferencias a Glass habría sido la palabra tío, mientras que los desembolsos dirigidos a Pollid se habrían dado bajo el código Miami. Sin embargo, el testigo no pudo explicar por qué los pagos a Pollid aparecían bajo este nombre.
El juicio contra Carlos Pollitt continuará este jueves con la declaración del segundo testigo, Geraldo Souza, quien se desempeñó como asistente financiero de Odebrecht. Informó Edwin Benalcázar. 22:15. Revisemos otros temas. Un funcionario de la Agencia Municipal de Tránsito fue asesinado en Manta, provincia de Manabí. A la víctima la balearon dentro de su vehículo. Hasta el momento, 6 uniformados y 2 funcionarios de esta institución han fallecido en hechos violentos. Un funcionario municipal de tránsito fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. La víctima conducía su vehículo cuando fue perseguido por sicarios que le dispararon hasta que se estrelló contra la pared de una institución educativa. Tiene varios indicios balísticos en toda la calzada y en el interior del vehículo en el cual se estaba movilizando la víctima. Asimismo, se pudo verificar que en la puerta delantera de su lateral derecho fueron la mayoría de los impactos de proyectil de arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Jocay entre las calles J11 y J16. Según testigos, se escucharon una ráfaga de balas y al salir se encontraron con el funcionario fallecido. Cada vez muerto, no sé, mira. De verdad que es mucha pena, mucha tristeza que uno esté en su casa y escucha la balacera y corre a esconderse porque, imagínense. ¿Cuánto tiene más o menos? Como 10. Yo escuché como 10. ¿No? El abogado Joseph León es exdirector de la Agencia Municipal de Tránsito y desde hace 3 semanas trabajaba como jefe de tránsito de la empresa municipal de movilidad. En la carretera se encontraron 13 indicios balísticos 9 milímetros. Revisando el vehículo se puede también observar que hay unos casquillos allí, por eso ya el agente de criminalística está tomando el procedimiento respectivo. Una motocicleta robada fue abandonada a 3 cuadras de la escena del crimen. Las autoridades presumen fue usada por los sicarios. Esta motocicleta había sido reportada como robada en días anteriores. Todavía se está levantando la información y verificando si es que realmente esta motocicleta participó en este incidente. Con este crimen son 8 los funcionarios municipales asesinados al estilo sicariato en Manta, entre ellos 6 agentes civiles de tránsito. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 3 ciudadanos fueron asesinados en diferentes sectores del norte de Guayaquil. En uno de los hechos violentos, sicarios balearon a 2 hombres que estaban en el interior de una casa en Pascuales, y en la cooperativa Valerio Estacio, otro joven fue acribillado en la calle. Llegaron en motocicletas, se bajaron, se acercaron a la puerta, pero vieron que había otra enrollable también abierta. Sacaron pistolas y los mataron. Así quedó José Alexis Franco, de 53 años, sin vida en la cama, y Wilson Josué Chávez Basurto, de 22 años, a pocos metros, también baleado en el piso. Eran las 13 horas cuando en la cooperativa El Encanto en Pascuales, cerca de la vía Daula, el norte de Guayaquil, escucharon los disparos. Por aquí llegaron familiares de las víctimas mortales y también agentes de criminalística, DINASEC y Servicio Urbano, para el trabajo investigativo y forense. Según los uniformados, aquí los vecinos no colaboraron con información por temor a represalias. Mientras que en la cooperativa Valerio Estacio, de la misma forma que este martes, pero ahora cuadras más adelante, se registró un nuevo caso de sicariato. Un joven fue baleado en esta esquina y su cuerpo quedó tirado. La policía no logró determinar la identidad. En este sector del noroeste de la ciudad, muchos decían que no lo conocían. El cadáver fue levantado después de la respectiva fijación de indicios. Y en el Estero Salado, cerca de La Chala, en el barrio de las calles 19 y El Oro, un cuerpo sin vida fue encontrado cerca de la orilla. Este se encontraba semidesnudo. Tiene marcas de violencia, está maniatado, pero estamos nosotros verificando con nuestras unidades de criminalística para determinar cuál fue la causa del deceso. Los restos de esta persona, que aún no ha sido identificada, fueron trasladados hasta el Laboratorio de Ciencias Forenses, informó Charlie Pisa. Momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa analizaremos las posturas de expertos en seguridad en relación a la pregunta 1, casillero F de la consulta popular, que propone controles permanentes de las Fuerzas Armadas. Volvemos enseguida. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos.
El gobierno asegura que no habrán cortes eléctricos en el país. Sin embargo, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, no descartó que ocurran desconexiones de emergencia por la fragilidad que atraviesa el sector. La situación que atraviesan los embalses Masari y Amalusa debido a la disminución de su nivel, considerando que sus aguas nutren a las turbinas de la hidroeléctrica Paute en Azuay, ha hecho crecer el temor de que se retomen los cortes de energía programados, tal como sucedió hace algunos meses. Sin embargo, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, aseguró que esto no ocurrirá. Los apagones, como los vivimos del año pasado, no pasarán, no volveremos al Ecuador que nos dejaron y que nosotros asumimos con mucha responsabilidad. Detalló que cuentan con el backup para seguir utilizando estos embalses. Sin embargo, insistió en que hay que estar conscientes de la fragilidad del sistema eléctrico, consecuencia de la falta de inversión en los últimos años, y que en estos meses han tratado de revertir con los mantenimientos en las centrales, por lo que no descartó desconexiones. Ante esto, cualquier falla que tengamos en el sistema o cualquier salida de una unidad, tanto de una hidroeléctrica como de las termoeléctricas, pueden causar que tengamos que sacar una fase de la carga de suministro de energía eléctrica, y esto podría provocar una desconexión. La demanda de energía en el país también se suple con importación que llega de Colombia. Esta ha disminuido por la situación que también atraviesa el hermano país. Arrobo indicó que mantienen constantes diálogos para seguir contando con esa energía. Hay una valoración diaria que se lo puede hacer, que llegamos entre el 1 y 2% de nuestra demanda, cuando efectivamente sí importábamos hasta el 4.5% de nuestra demanda, pero varía en las horas del día. Hay ciertas horas en las que efectivamente no nos pueden hacer exportación, y nosotros hacemos un manejo de esta gestión de las importaciones que tenemos con respecto a las horas en las que nos pueden dar un poco más. Finalmente desmintió que se esté pagando 67 centavos por kilovatio a Colombia. Eso es una información completamente falsa. Ese valor de 64 centavos representó a una hora en las 24 horas del día. Si uno hace un promedio del costo en el día de la importación que tuvimos de Colombia, está entre los 28 y 32 centavos por día. En Quito informó Adriana Rojas. Hoy nos acompaña Adriana Peralta para continuar con el análisis de las preguntas de Consulta Popular. Adriana, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Annalyn? Amables televidentes, muy buenas noches. A partir de hoy les presentaremos una serie de reportajes de análisis sobre las preguntas de Consulta Popular. Y mucha atención, porque a los ecuatorianos les consultarán si están de acuerdo o no con que las Fuerzas Armadas realicen permanentemente controles de armas, municiones y explosivos en rutas, vías, caminos y corredores habilitados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Veamos. Como parte de las preguntas que se refieren a la seguridad, la sección de Consulta Popular inicia con esta interrogante. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Que de acuerdo al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, es una medida necesaria, pero precisa lo que se requiere para su ejecución. Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de llamar al señor jefe del Comando Conjunto y disponerle el llamamiento a las reservas militares con el propósito de fortalecer el pie de fuerza que tiene la institución militar. Al momento contamos con 45.000 hombres aproximadamente, 47.000 hombres. Mientras que el mayor Miguel Guzmán aclara cómo deben ejecutarse los controles en los centros carcelarios. En seguridad podemos hablar de 3 anillos bien definidos. El anillo externo, que es el perímetro de la penitenciaría. Entonces, en los accesos al anillo externo, ¿tiene que haber controles? Sí. En el anillo medio, que es entre el perímetro y las instalaciones, llámese en pabellones, tiene que haber controles por obvias razones elementales de seguridad. Y en el anillo interior del objetivo, que es prácticamente las celdas,
también tienen que haber controles. Ambos coinciden en que la pregunta bien plantea los controles como algo permanente. Y ponerlas a patrullar las 24 horas del día con el propósito de evitar que la delincuencia siga siendo presencia en territorio. Pues tiene que serse evidente, pero no por estos momentos y circunstancias que estamos atravesando de inseguridad, sino permanentemente, porque es la única forma. Esta pregunta no contiene anexos. De aprobarse, su aplicación sería de forma directa, informó Adriana Peralta. Y en la siguiente pregunta se plantea un incremento de penas. Mañana en el siguiente reportaje les contaremos qué delitos fueron considerados. Muchas gracias y Anali, tú continúas con más noticias. Por supuesto, Adriana, muchísimas gracias. Y en este orden de noticias les contamos que el Consejo Nacional Electoral ya tiene el 80% de los paquetes electorales listos para su distribución. Las autoridades indicaron que se inició con la entrega a 8 provincias del sur, Amazonía y Galápagos, bajo un estricto contingente de seguridad, así como en las jurisdicciones en el exterior que ya cuentan con el material respectivo. A 11 días de que se realicen los comicios electorales por la consulta popular y referéndum, los vocales del CNE realizaron una inspección sobre el armaje de los kits electorales y la distribución a las diferentes provincias del país. La integración del paquete electoral ya está en un 88%, es decir, estamos cerca también de cumplir con esta etapa del trabajo que se realiza previo al día de las elecciones. La cantidad de paquetes que se están produciendo en la empresa integradora son de 41.313, de los cuales 40.657 son a escala nacional y para las circunscripciones especiales del exterior son de 656. Expresaron que pese a la falta de recursos, tanto el CNE como los demás organismos están afrontando con presupuesto de mano propia para evitar retrasos en el cronograma electoral. El financiamiento de las actividades ha sido por colaboración de las diferentes instituciones del Estado que hemos tenido que asumir con recursos propios que a futuro tendrán que ser ajustados de acuerdo a las conversaciones que se han tenido con el Ministerio de Finanzas. Las autoridades han indicado que ya se han enviado los kits electorales a las provincias del sur del país, Amazonía y Galápagos, y que de igual manera estos ya han sido entregados a las jurisdicciones del exterior. El día de hoy salió la primera parte de los paquetes electorales correspondientes a la provincia de Guayas, que es una de las provincias más grandes en relación a número de electores a nivel nacional. En este marco, Diana Atamaín, presidenta del CNE, también indicó que no existe ninguna novedad hasta el momento sobre el desarrollo de las elecciones en la jurisdicción de México. Incluso indicó que el material electoral ya se encuentra en la aduana de ese país a la espera de que el CNE dé la orden de su entrega. Hasta el momento no hay ninguna disposición, consideramos que el proceso sigue con absoluta normalidad. Finalizó indicando que 11 organizaciones políticas y sociales están autorizadas para participar en la campaña electoral que inició el pasado lunes 8 de abril. La última organización aprobada fue Sociedad Patriótica, que obtuvo un fallo favorable del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Mauricio Sánchez. 22:33. Hacemos un nuevo corte comercial, pero mucha atención porque la Casa Combate es una de las novedades que se presentará en el Ecuador este 15 de abril a las 6 de la tarde. Será su estreno, no se lo puede perder. Volvemos enseguida. La Casa Combate es una de las novedades que se presentará al Ecuador, cuyo estreno será este 15 de abril a las 18 horas. Conozca las sorpresas que RTS ha preparado para usted dentro del programa Combate. Faltan pocos días para que inicie el programa más bacán del Ecuador, Combate, que viene recargado de entretenimiento, desafíos y nuevos espacios como la Casa Combate, un lugar donde los 12 combatientes compartirán sus vivencias, miedos y retos a través de sus pantallas. Todas esas cositas que los chicos tienen escondidas, por ahí sí hay un gustito el uno con el otro, por ahí sí hay alguna peleita, entonces todo eso vamos a ver dentro de Combate.
Son las cámaras de seguridad que van a captar cada momento que vivan los combatientes, porque además tienen varias habitaciones para distintas actividades. Y bailan, aquí ensayan, aquí van a tener también sesiones con psicólogas de salud mental, para que los chicos estén súper aptos, ven las actitudes de ellos. Vienen también los doctores a hacerles pruebas físicas. Esto permitirá que los participantes puedan superar cada prueba en las competencias. Ya está terminada la casa, aquí viven ya desde hace una semana, más o menos, esta es la segunda semana ya, que los chicos empiezan a convivir, son chicos de Quito, chicos de Manabí, de Santa Rosa, de Santa Elena, que pues los acogemos aquí en la Casa Combate y aquí están viviendo 24 horas al día. Y es así como Combate se prepara para su gran estreno este 15 de abril a las 6 de la tarde. No se pierda las novedades del programa más bacán del Ecuador. Cambiamos de tema. En Pastaza, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la entrega de planes de vida para las nacionalidades indígenas amazónicas. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda este miércoles en Puyo, la provincia de Pastaza. Allí se llevó a cabo la entrega de planes de vida de 22 organizaciones indígenas de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, también conocida como CTEA. Hoy entregamos los planes de vida de 22 organizaciones indígenas de la Amazonía, que nos permitirán implementar las acciones necesarias para garantizar la conservación de sus culturas milenarias, así como de sus territorios sagrados. Todo esto permitirá que sean considerados dentro de la planificación territorial, regional y nacional a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Se trata de la voz de las comunidades, según dijeron, para que así puedan ejecutar proyectos que atiendan necesidades. Se concentran las demandas históricas de preservar los bosques, el agua, su cultura, defender su vida y en los hechos garantizar la plurinacionalidad en el Ecuador. Según lo señalado, estos planes aseguran el acceso de las comunidades amazónicas a los recursos del Fondo Común, los cuales son administrados por la Secretaría Técnica de la CTEA. Construyamos un verdadero Estado intercultural plurinacional, donde todos equipemos esta lucha mancomunada, sin odio, sin egoísmo, sin regionalismo. A lo largo de este acto, el primer mandatario también enfatizó en la amenaza que enfrentan estos territorios amazónicos ante la minería ilegal que tanto daño hace a la región ecuatoriana. Informó Mía Sabeli Carrera. Sicarios balearon a 2 ciudadanos que iban en un automóvil en la vía Salitre. Una de ellas murió de varios disparos mientras escapaba y el otro, que también fue alcanzado por los tiros, fue hospitalizado. La policía investiga las motivaciones de este hecho. En estos momentos, sicariato. De repente la circulación vehicular se detenía en la vía Salitre. Todos sacaban sus teléfonos celulares para captar a 2 hombres que estaban ensangrentados, uno en el parterre y otro en el asfalto. A pocos metros se encontraba un carro con varios impactos de bala y los vidrios del lado del conductor destrozados por los disparos. Se trataba de un caso de sicariato. Las víctimas tenían heridas en la espalda y en la cabeza. Intentaron correr para salvar sus vidas. Uno murió al subir este muro. Y el otro aún respiraba en la calzada. Este luego fue llevado hasta un hospital por paramédicos. Unas 2 motocicletas a bordo de 2 individuos, cada una, se habían acercado hasta el costado derecho del vehículo y le habían realizado varios disparos. No registraban antecedentes penales y aquí quedaron al menos 10 vainas percutidas, calibre 9 milímetros. Aún se desconoce por qué los motorizados seguían a estas personas para dispararles y matarlos. El uno tiene 35 años de edad y la otra persona tiene 22 años de edad. No presentan antecedentes estos 2 ciudadanos. Por su parte, la DINASEC investiga las motivaciones de este hecho violento, como también desde dónde iniciaron el recorrido estos ciudadanos y hasta dónde pretendían llegar, antes que fueran interceptados por las personas armadas, informó Charlie Pisa. Un hombre fue degollado durante una riña callejera. El episodio violento ocurrió la madrugada de este miércoles en el norte de Guayaquil. A un costado de la avenida Antonio Parra Velasco, a la altura de Sauces 7, norte de Guayaquil,
amaneció el cadáver de una persona. Tras ser alertados, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio y constataron que se trataba de un hombre que presentaba rastros de violencia. Muestra signos de haber sido atacado con un arma blanca a la altura de su cuello. Producto de eso, pues ha fallecido. ¿Posee sus pertenencias? Aparentemente se ve un reloj, es lo que puedo decirle por lo que puedo observar. La víctima mortal no ha sido identificada hasta el momento. La policía informó que tendría alrededor de 30 años, vestía ropa oscura y era de contextura delgada. Sobre las motivaciones del ataque, en el sector se menciona lo siguiente. Lo han matado allá arriba, han estado peleando en el cerro. Por drogas, dice que lo han matado. O sea, ha venido corriendo y ya, pues dice, como estaba ya sangrando, ha caído el muchacho y se ha golpeado la cabeza. Los habitantes de Sauces 7 están preocupados. Hubo quienes incluso amanecieron con sus portales manchados con sangre durante la pelea. La verdad que la inseguridad aquí en la ciudad y en el país está igual que antes. No hay cese a la violencia. Las autoridades iniciaron ya las investigaciones del caso para dar con los responsables, informó Jorge Salazar. Cambiamos de tema. El gobierno nacional tiene la certeza de que el pueblo ecuatoriano apoyará el sí a las preguntas del referéndum y consulta popular. Ya en la recta final al 21 de abril, día del referéndum y consulta popular, el gobierno nacional se siente optimista con la respuesta del pueblo ecuatoriano que se plasmará en las urnas. Tengan la seguridad que protegeremos sus territorios y construiremos una paz duradera. Esto lo lograremos participando en la consulta popular, que será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas. Al final del día, el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Es así que el impasse diplomático con México por Jorge Glass, al parecer, no restó sino sumó. ¿Qué pregunta les preocupa a ustedes que pueda tener un resultado contrario a la propuesta? No estamos confiados, pero todas las preguntas están superando el 55 y 60% de la estimación. ¿Hasta el trabajo por horas? Hasta el trabajo por horas, que por supuesto es una pregunta que concita una discrepancia mayor porque hay temas ideológicos de por medio. Propuesta que se descarta sería por capricho del Ejecutivo. Se abre el llamado a las urnas a los ecuatorianos cuando esta asamblea aprobó la reforma constitucional. El gobierno, aprovechando ese mismo momento político y electoral, propuso varias preguntas, de las cuales 10 van a ser consultadas a los ecuatorianos, 6 de reforma legal y 5 incluyendo la de la Asamblea, porque son 11, de reforma constitucional, en temas tan importantes como los que ya sabemos: extradición, justicia constitucional especializada, arbitraje internacional, trabajo por horas y las reformas legales que van en materia de seguridad. Aproximadamente dentro de 11 días sabremos a quién le favoreció la voluntad del pueblo, informó Héctor Romero. El debate del incremento de penas también se traslada a la consulta popular. El Ejecutivo propone sanciones más severas para 10 delitos, entre ellos los más graves como asesinato y sicariato. Porque si el delincuente tiene, como hoy lo tiene en el Ecuador, la certeza de que no lo van a condenar, le da lo mismo que la pena sea 10, 15, 20, 30 años. Los detalles este jueves 11 de abril en La Noticia, emisión estelar. Este 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano y como un homenaje a nuestros docentes les contaremos la historia de una mujer apasionada por enseñar a niños de escasos recursos económicos. Ser maestra es dar todo de sí, sin esperar nada a cambio. Ella constantemente se actualiza para brindar una educación de calidad a sus alumnos que habitan en zonas consideradas como conflictivas. Ella se arriesga a venir aquí al sector a darle clase a nuestros niños para que ellos no se desvíen por el mal camino. Son niños que necesitan de maestros y yo pienso que no los voy a dejar botados. Los detalles este jueves a las 22 horas en La Noticia Emisión Estelar. Más noticias para ustedes. En Chicago, Estados Unidos, agentes policiales dispararon a un joven afroamericano cerca de 100 veces. La familia busca justicia.
No subas la ventanilla, no subas la ventanilla. Abre la puerta. Abre la puerta ahora. Abre la puerta ahora. Abre la puerta. Así fue como empezó todo. Ocurrió en Chicago, Estados Unidos. El conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, así que la policía lo detuvo. Sin embargo, todo empeoró cuando el joven de 26 años no acató ninguna de las órdenes. Así lo vimos en el video. La policía aseguró que el muchacho disparó primero. Ante ello, los oficiales no se quedaron quietos. Respondieron con muchos más disparos. En total, fueron casi 100 balazos que lanzaron al sospechoso en tan solo 41 segundos. Pese a que el hombre ya estaba en el suelo, los agentes procedieron a esposarlo, a realizarle también primeros auxilios. El muchacho, identificado como Dexter Red, murió poco después en el hospital, mientras que uno de los policías fue herido también en el antebrazo. El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo de 2024, pero apenas este 9 de abril se compartieron los más de 30 videos que captaron el intercambio de tiros en la calle y a plena luz del día. Abogados de la familia exigieron acusaciones penales contra los 4 oficiales involucrados, quienes, según el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se encuentran realizando tareas de escritorio mientras continúa toda esta investigación. La madre del fallecido, durante una rueda de prensa este miércoles, se desmayó. Compró su nuevo carro 3 días antes de lo que pasó. Estaba dando vueltas en su carro y lo mataron. Autoridades han advertido que se revisará cuidadosamente las acciones de los oficiales para determinar si sus exactamente 96 disparos formaron parte de las políticas y directrices adecuadas enseñadas en capacitación. Informó Mia Sabeli Carrera. Un ataque aéreo israelí mató a 3 hijos y 3 nietos del líder de la milicia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, según lo denunció este último y confirmó el ejército de Israel. Los hermanos Hassan, Amir y Mohamed perdieron la vida en un bombardeo en el campo de refugiados de Al-Shati en Gaza, donde Israel lleva a cabo una operación militar a gran escala en respuesta a los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. El ejército israelí aseguró que los 3 hermanos eran operativos militares de Hamas y confirmó que los había eliminado. Por otra parte, un cirujano cardiovascular de un hospital de Barcelona, España, Eduard Quintana, salvó la vida a una mujer que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en el aeropuerto de Wuhan, en China. El doctor esperaba su vuelo cuando escuchó a un grupo de personas que pedían ayuda para la fémina, que se desmayó ante la mirada de todos. El héroe logró revivir a la paciente, que luego fue trasladada a una clínica para su recuperación. Así concluimos, amigos. Gracias por su gentil sintonía. Le damos la bienvenida a José Alberto Molestina. Mi querido José, buenas noches.